bendiga. Vamos pues a continuar con el estudio que estuvimos desarrollando la semana pasada. Vamos a dar un resumen para las personas que no estuvieron, puedan estar pues a tono con todo cuanto nosotros vamos a estar hablando en esta noche. El tema que elegimos fue equipados para el ministerio. Y estamos enfocando este estudio desde el punto de vista de lo que nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos para poder ejercer el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Rápidamente, para que podamos hacer el repaso y ponernos a tono y continuar, vimos la semana pasada algunos términos que nos ayudaron a entender mejor lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo redactando esto. Identificamos la palabra andar, que se encuentra en el verso 16 y en el verso 25. Hicimos énfasis en que el término griego, vamos a pasar por alto el término, pero sí vamos a decir a qué hace referencia y luego vamos a enfatizar los demás. Uno, el primer andar, que se encuentra en Gálatas 5:16, lo que quiere decir es rodéate del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, estimulándole a esto, dice, rodéate del Espíritu Santo, anda en el Espíritu Santo. El otro andar se encuentra en el verso 25, que el término griego lo que quiere decir es camina detrás del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va delante de ti en fila y tú vas detrás de él. Eso es lo que quiere decir. Cuando leamos aquí andar, tenemos que emplear estos dos términos o aplicaciones. Andar, rodéate del Espíritu Santo y anda detrás del Espíritu Santo. El primer término es peripateite, rodéate, y el segundo término es estoichemes, anda detrás de él. Luego vemos que le dice en el verso 18 que debemos ser guiados por el Espíritu. Y cuando hablamos de guiar, el término que se utiliza es ageste, y quiere decir una persona que está siendo conducido por el Espíritu Santo. Es como cuando usted, lo que manejan, tienen un auto y usted al guía le da hacia un extremo o hacia el otro. ¿Qué hace el auto? El auto se va hacia donde usted está, pues, dirigiéndole. En este sentido, lo que nos estimula aquí es a dejarnos guiar por el Espíritu. En resumidas cuentas, rodéate del Espíritu Santo, camina detrás del Espíritu Santo y donde Él vaya, tú debes ir. Esa es la idea. Anda en el Espíritu y déjate guiar por el Espíritu. Eso lo encontramos en Gálatas 5:18. Luego vimos que debemos vivir por el Espíritu. Y aquí el término vivir es somen, que quiere decir viviendo de forma continua. Es decir, no es que una vez yo experimenté esto y ya, sino que debe ser pues diariamente. Hablamos del término plenitud, y la plenitud tiene que ver con la llenura. Definimos lo que era la plenitud del Espíritu, porque en el verso 18 se nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y hablamos la semana pasada de qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo. Y bueno, la Biblia, la palabra de Dios, tiene una comparación. Decíamos que manteniendo el respeto y la distancia, Efesios capítulo 5, verso 18 dice que no debemos estar ebrios, es decir, controlados por el alcohol, sino que debemos estar borrachos del Espíritu, manteniendo el respeto. Es como para que lo podamos entender, así como una persona que está sometida al alcohol y el alcohol le guía a hacer cosas que no está pues en su voluntad, llamémosle así. Así también el apóstol lo que nos quiere decir aquí es: tú debes estar tan lleno del Espíritu Santo que lo que Él quiera que tú hagas, tú debes hacer. Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a ver un ejemplo, y este sí me gustaría que me acompañen. Hechos capítulo 10, vamos a leer el verso 19 y el verso 20,
para que entendamos qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo y qué es esto de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10, es un relato que todos conocemos, es el relato de el éxtasis en el cual se encontraba Pedro, y aquí es donde está el relato de baja el lienzo, mata y come, yo nunca he tocado nada inmundo, Señor. ¿Recuerdan el relato? Vamos entonces al verso 19 y dice la Biblia, la palabra de Dios: y mientras Pedro pensaba en esta visión que había tenido, es decir, ¿qué es esto que me pasó? Para poder entender lo que el Señor le quiso decir, dice el texto, le dijo el Espíritu Santo. Y esto es importante porque cuando estamos rodeados del Espíritu Santo, cuando estamos dirigiéndonos hacia donde el Espíritu Santo, es decir, en fila, el Espíritu Santo delante de nosotros y nosotros detrás del Espíritu Santo, Él nos dirige y Él nos guía. Y entonces le dijo el Espíritu Santo, verso 19, he aquí 3 hombres te buscan. No fue que él escuchó, porque el Espíritu Santo se lo dijo. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una experiencia como esta. Cuando estamos en plenitud en el Espíritu Santo nos va a decir qué debemos hacer. El Espíritu Santo de Dios nos va a decir, al igual que Pedro, esto es lo que yo quiero que hagas. ¿Se entienden, mis hermanos? Esa es la idea. Entonces, plenitud es igual a llenura del Espíritu Santo. Y alguien definió plenitud como el dominio que ejerce la persona divina, en este caso, el Espíritu Santo, sobre el creyente, que se rinde incondicionalmente o que rinde incondicionalmente su vida al control y vive bajo su influencia. Es decir, hacia donde el Espíritu Santo le dice que vaya, Él va. Hacia donde el Espíritu Santo le guía, Él va. Como dicen los textos, en fila detrás del Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿cómo yo puedo darme cuenta qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga? Bueno, el término lo que trata de decir es que mientras estemos más llenos de Dios, es decir, estudiando la Biblia, entendiendo el plan de Dios para nuestra vida, y estemos de esta manera, es como se explica. El Espíritu Santo va hacia allá y nosotros vamos así, hacia Él. El Espíritu Santo va hacia allá y nosotros vamos así, en obediencia. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo domina nuestras vidas, como dice la definición, cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, podremos responder como Pedro. ¿Y qué dice el versículo de Hechos capítulo 10? Pedro pues descendió y fue con estas personas porque el Espíritu Santo le había dicho, Pedro, desciende. Así usted y yo vamos a poder experimentar el control del Espíritu Santo. Hablábamos de que la plenitud tiene requisitos. Y bueno, el término griego para plenitud es perouste y quiere decir llenado a plenitud o, como usted conoce, lleno o la llenura del Espíritu Santo. Dice que al creyente se le manda a ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, para que lo puedan estudiar. La plenitud es vital para la vida del cristiano y nos sirve de testimonio. Hay varios textos que hablan de esto. El apóstol, bueno, en este caso Lucas, refiere que la promesa de Jesús es cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos. Y cuando vemos el relato del libro de los Hechos, dice que fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y aquí lo que quiero enfatizar es la plenitud del Espíritu. Llenos del Espíritu y bajo la influencia del Espíritu. Y me serán testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Dice que la plenitud es necesaria para tener una vida cristiana victoriosa. Es decir, que usted va a poder luchar, como dice el texto de Gálatas, contra los deseos de la carne, contra sus propios deseos, cuando usted esté siendo
dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Vimos también que para estar en plenitud, la condición es, en primer lugar, que no contristemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo se contrista cuando usted está en una vida de pecado. Cuando usted está en una vida de pecado y no lo confiesa, usted está contristando el Espíritu Santo en su corazón. Y recuerda el texto que nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿y no sabéis ustedes que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El apóstol Pablo le dice esto a los corintios. Igual a nosotros en esta noche nos dice, usted, mi hermano, y yo, todos somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, Él habita en usted y usted debe dejarse llenar por Él, guiar por Él. ¿Y qué nos dice? Bueno, que para nosotros estar bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la influencia y el control, debemos estar en paz con Dios, sin pecado. Y Cristo resolvió el pecado. Pero para los creyentes, cuando cometemos algún pecado, dice la Biblia, que tenemos un abogado para con el Padre. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Y dice la Biblia que Jesús es fiel y justo. ¿Para qué, mis hermanos? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La plenitud, llenura del Espíritu, condiciones para estar plenos. Primero, no contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Segundo, no apagarlo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Y se apaga cuando se le resiste. Y la semana pasada vimos que hay algunos ejemplos bíblicos que el Espíritu Santo le dio una indicación al creyente y por desobediencia hizo contrario a lo que el Espíritu Santo le había dicho. ¿Algún ejemplo de algún personaje bíblico? Alguien. Jonás debía cumplir el mandato de Dios de ir a Nínive para predicar el evangelio. ¿Y qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás, mis hermanos? Compra un ticket de barco y se va a otra región. Está resistiendo a lo que Dios quería. Y en este relato vemos que la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida, usted quiera o no. Porque aun cuando él hizo lo que bien le pareció, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó? Terminó en Nínive haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo y no le obedecemos, le apagamos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, debemos cuidarnos de estas dos cosas. Primero, de contristarle al no confesar nuestros pecados, y en segundo lugar, de no apagarle. Entonces, vamos a pasar a la parte que tiene que ver con fruto y vamos a entrar al detalle de cada uno de los frutos o del fruto y las manifestaciones, que es la forma correcta de verlo. Fruto, del griego karpos. Lo que significa es esto, fruto. Gálatas 5:22, si nos damos cuenta, no lo pone en plural, no dice que son muchos frutos. Y las características son 9. Vimos la semana pasada que el fruto del Espíritu se puede dividir en 3. Primero, los 3 primeros, el amor, el gozo y la paz, fruto que damos y que van dirigidos hacia Dios. Lo vimos así la semana pasada. El segundo grupo es la paciencia, la benignidad y la bondad, que es la manifestación que nosotros experimentamos hacia nosotros, los hermanos, hacia todas las personas que nos rodean. 3 hacia Dios, 3 hacia nuestros hermanos y 3 hacia adentro, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. Y en esta noche, si Dios nos lo permite, vamos a definirlo para que usted pueda llevar a su casa esto y que lo podamos poner por práctica. Por cuanto el verdadero creyente puede manifestar todas estas manifestaciones de manera simultánea, dice
un escritor refiriéndose al fruto. Es singular, no plural. Y usted como creyente y yo como creyente podemos manifestarla las 9 al mismo tiempo. Más adelante el apóstol Pablo lo llama en Filipenses 1:11 como el fruto de justicia. ¿Y qué hace el fruto del Espíritu en su vida y en mi vida? Bueno, es el ministerio del Espíritu Santo para santificarnos. Por eso decimos que hay una línea hacia Dios, una línea hacia los hermanos y una línea hacia afuera. Y todo el fruto del Espíritu, el Señor Jesús lo manifestó. Todo el fruto del Espíritu. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Bueno, el Espíritu Santo dentro de usted y dentro de mí está produciendo el carácter de Cristo en su vida y en mi vida. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Si estamos siendo el templo de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo y si Él controla nuestra vida, vamos a producir esta obra de santificación, como diría el apóstol Pablo, parecernos a Cristo, más a Cristo. Esto es lo que quiere decir. Por tanto, estas 9 cualidades representativas en el verso 22 y 23, a las que se les cita como tales cosas, se refiere a toda la obra que el Espíritu Santo hace en su vida y en mi vida para santificarnos y para que nuestra vida glorifique a Dios. Es decir, todo esto ocurre en las personas que han sido declaradas justas por la fe a través de Jesús. Ninguna persona que no sea hijo de Dios puede manifestar el fruto del Espíritu. Esto es lo que quiere decir el texto. Porque para producir el fruto del Espíritu en su vida y en mi vida, usted necesariamente tiene que ser cristiano. Eso es lo que quiere decir. Si no es cristiano, no puede producir esto. Hay algunas listas, así como se menciona aquí, del fruto del Espíritu. Una que habla sobre las manifestaciones del amor, 1 Corintios 13. Hay 15 manifestaciones del amor. Podemos decir que el amor no es jactancioso, no busca lo suyo. Conocemos el texto bíblico, ¿verdad, mis hermanos? Hay otra lista que va dirigida a los pastores, 1 Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 a 7, que el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, apto para enseñar. Y también tenemos la otra lista para los pastores en Tito 1, 6 al 9, hablando de que tenemos varias listas y cualidades para los ancianos, y hay una cualidad que se nos recomienda a todos los creyentes que debemos tener. Esta cualidad se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 12, y nos habla de que debemos vestir la ropa del Espíritu Santo o la ropa de Dios. Habla de la paciencia, de la benignidad, estas manifestaciones. Hay un elemento nuevo que quiero tratar con ustedes para luego entonces pasar a la definición, y es los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo, mis hermanos? Bueno, un atributo es una perfección divina, es decir, es una cualidad que únicamente tiene Dios y que le hace Dios. Y estos atributos pueden ser comunicables a su criatura o pueden ser incomunicables. Esa es la forma simple de verlo. Comunicables, que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios podemos experimentarlas, como es el amor, como es el gozo, como es la paz, que vienen de Dios. El amor ágape, que lo vamos a ver, es el amor que Dios pone en nosotros para que podamos amar como Dios ama. El gozo, jara, es el gozo de Dios que está en nosotros, que Él puso a través de su Espíritu Santo. Irene, que es la paz de Dios, la cual dice el texto bíblico que no puede ser comprendida con nuestra mente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo vamos a ver en detalle. Entonces, cuando vemos atributos, podemos decir que Dios a usted y a mí nos permite vivir con algunos de ellos, pero hay otros que son únicamente de Dios. La omnipresencia es uno, la omnisciencia es otro, la omnipotencia es otro,
y hay algunos otros atributos. Recordemos, son perfecciones divinas que solamente Dios posee. Y entonces podemos iniciar con las definiciones de cada uno de estas manifestaciones. Iniciamos con el amor, que todos conocemos. Amor, el griego, ágape, es el amor expresado de Dios a la humanidad. ¿Cómo se expresa? Bueno, la muerte sustitutiva de Cristo proveyó el ejemplo supremo de amor ágape. Afirmó, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Juan 15:13. Jesús dice que Él puso su vida por nosotros. Y no es de extrañar que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Gálatas, inicie con el amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo que le faculta a usted y a mí de ser hijos de Dios. Porque a través de la manifestación del amor de Dios, Cristo viene, muere en la cruz a favor suyo y mío, y nosotros podemos ser salvos. Entonces, aquí vemos que la manifestación de amor primero es de Dios, un atributo de Dios, y luego Él permite que usted y yo podamos experimentarlo. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Anótelo para que lo tenga presente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio. Romanos 5:5. Si usted puede amar a su hermano, a su enemigo, si usted puede amar, es porque Dios puso de su amor en usted a través de la persona del Espíritu Santo, y que es el fruto del Espíritu, produce en usted amor. No es que usted ama porque usted quiere amar, sino que usted ama porque el fruto del Espíritu está operando en usted diariamente. Si leemos nuestras Biblias, vamos a ver que el texto bíblico dice, mas el fruto del Espíritu es, léalo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es. Cuando nosotros estudiamos este mismo pasaje con un texto interlineal para saber cuál era el término o tratar de entender qué fue lo que el apóstol Pablo quiso explicar a través del Espíritu Santo, hay una palabra aquí que se llama estin, E-S-T-I-N, estin, y significa, no es, como dice su Biblia en su traducción, sino que está siendo de forma continua. Y es importante verlo de esta manera. Mas el fruto del Espíritu está siendo de forma continua en su vida. Amor. ¿Lo entendemos, mis hermanos? No es el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es como que si fuera una definición. No, sino que quiere decir, el Espíritu Santo está siendo producido en usted continuamente. El Espíritu Santo está produciendo todos los días amor en usted, para que usted pueda expresar el amor de Dios. Esto es lo que quiere decir. Estim, que está produciendo continuamente en el creyente. Y cuando lo veamos así, vamos a entender que es el ministerio del Espíritu Santo. Hoy, en su vida, el Espíritu Santo está produciendo amor. ¿Y cuál amor? Bueno, el amor de Dios. Ese amor que usted puede recibir de Él, que es un atributo, como dijimos, Romanos 5:5. El amor de Dios está en nosotros porque Él está en nosotros y nos dio de su Espíritu Santo. También es este amor que se le dice a los maridos que deben tener por sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Es una exhortación para los que están casados. 1 Corintios, el de los maridos está en Efesios 5:25. 1 Corintios capítulo 3, verso 8 dice que el amor de Dios nunca deja de ser. El amor que usted tiene, que está produciendo diariamente el Espíritu Santo en su vida, nunca deja de ser. Así, el amor es comunicable.
un atributo divino que es central del carácter de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es ¿qué, mis hermanos? Amor. Dios está continuamente produciendo amor en su corazón, en su vida, a través del ministerio del Espíritu Santo, exhibido por Cristo en la cruz y facultado a cada creyente, es decir, que usted lo tiene, usted cuenta con él a través del Espíritu Santo que usted tiene. Amor, recuerden, está produciendo amor continuamente. Hay más textos, pero debemos seguir avanzando. El amor puede definirse ampliamente como el compromiso consciente, sacrificial y voluntario por el bienestar de otras personas. Así usted lo expresa, en obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Juan, verso 6, es lo que trata de enfatizar esta idea. Independientemente de la respuesta que usted reciba, sea positiva o no, como el Espíritu Santo está produciendo en usted amor, ¿qué debemos nosotros reflejar, mis hermanos? Amor. Reflejamos el amor porque está siendo producido diariamente en nuestras vidas. Es un ministerio del Espíritu Santo y es para su santificación, para que usted y yo diariamente seamos como Cristo. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Segunda de Juan, verso 6. Este es el mandamiento, que améis, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Gozo, del griego hara, es una felicidad basada en la inalterable promesa de Dios o en las promesas divinas de Dios y que usted puede experimentar. El gozo me hace pensar en muchas cosas y hay muchos textos bíblicos que nos dicen que estemos siempre gozosos, que debemos mantener el gozo sin importar nuestra circunstancia. Pero hay muchos ejemplos bíblicos de los discípulos siendo azotados, encarcelados. ¿Y qué nos recomiendan? A través de la Biblia, la palabra de Dios, a que estemos siempre gozosos. Y la pregunta es, si me están dando latigazos, si me están apedreando, yo voy a estar gozoso, que es el ejemplo de los discípulos cuando vemos el libro de los Hechos. Si estoy preso, estoy gozoso. Y entonces podemos entender que el gozo no depende de nuestra circunstancia de vida. El gozo depende de su fe depositada en la promesa de Dios de que usted está obedeciendo su palabra. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que son vituperados por mi nombre. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a heredar el reino de Dios. Cuando usted padece por el evangelio, usted en su vida está glorificando a Dios. Y eso debe producir gozo en usted. Es la sensación de bienestar que se experimenta cuando uno sabe que todo va a estar bien o que todo está bien entre nosotros y Dios. Sin importar lo que está ocurriendo en mi vida, si yo estoy bien con Dios, yo experimento el gozo. Y como es algo que lo produce continuamente, recuerden, Steam, que se produce continuamente en usted y que es una obra del Espíritu Santo, se sustenta en las promesas de Dios. No es el resultado de una circunstancia desfavorable o favorable, sino que se produce incluso cuando esas circunstancias son las más dolorosas y graves. El gozo. Cuando usted está pasando por esa circunstancia difícil, el Espíritu Santo en su vida está produciendo gozo, porque su vida está sustentada en las promesas de Dios. Usted le pertenece a Dios y ninguna circunstancia lo puede arrebatar de la mano de Dios. Amén. Debemos entenderlo así, simple, para que podamos entenderlo. Juan capítulo 16, versos 20 y 22 hablan del gozo y Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. El gozo es un regalo de Dios y como tal, los creyentes no deben inventarlo, sino que deben deleitarse en las bendiciones que ya poseen.
Filipenses 4:4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:4. Sí, Filipenses 4:4. Lo podemos buscar. Ese es el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí lo que estamos enfatizando es que dependemos de Dios. 3, ¿cómo es? 4:13, perdón. Sí, ya entendí. Gracias por la corrección. Todas las cosas las podemos en Cristo y estamos hablando de las promesas de Dios en nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Al ser producido el gozo por el Espíritu Santo, Romanos 14:17, el gozo es adecuado tanto en los buenos tiempos, tercera de Juan, verso 4, como en los momentos de prueba, Santiago capítulo 1, verso 2, verso 4. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? Sin importar la circunstancia por la que usted esté pasando, el Espíritu Santo produce en usted continuamente gozo. Produce ágape, produce amor en usted continuamente. ¿Cuándo? Ayer, hoy y mañana. Y esto nos hace parecernos más a Cristo. El gozo es un agradecimiento profundo, interno y perdurable a Dios por su bondad, que no disminuye ni se interrumpe cuando nosotros estamos en nuestra vida siendo interrumpidos por circunstancias que parecen para nosotros no favorables. Es decir, cuando estamos bien, el Espíritu Santo produce en nosotros gozo, y cuando estamos pasando por una situación difícil, también el Espíritu Santo produce en nosotros gozo. Y depende de Dios en nuestra vida, y es una obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Paz. La tercera de las tres que tienen que ver con Dios, del griego Irene, es una respuesta ordenada, tranquila ante cualquier cosa que la vida le ponga por delante. Es una respuesta ordenada y tranquila a cualquier cosa que la vida le ponga por delante. Dice el texto bíblico que la paz que produce el Espíritu Santo sobrepasa todo entendimiento, porque no es la paz de usted y no es mi paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo. ¿Cuál paz? La de Cristo. Mi paz os doy. Y esto es importante. Este término, que lo podemos ver en otro estudio, Juan capítulo 15 habla de un consolador, otro consolador, y antes de otro consolador hay un término griego que significa Agin, y lo que quiere decir que vendrá otro que tiene mi misma esencia, vendrá otro que es igual que yo en esencia, y Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy podemos experimentar la paz de Dios, porque el Espíritu Santo, que tiene la misma esencia de Cristo, está produciendo continuamente en nuestra vida la paz de Dios. No es su paz, recuerden, no es la paz del mundo, sino ¿de quién? De Dios, la paz que viene de Dios. Una respuesta ordenada, tranquila ante cualquier cosa que la vida nos ponga por delante. Es producida a través del Espíritu Santo y sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. Es una calma interior que resulta de la confianza en la salvación que usted tiene en Cristo Jesús. La forma verbal de la paz, Irene, denota una unión y refleja una expresión de tenerlo todo bajo control. Cuando usted está experimentando la paz de Dios, usted está en control. Y recuerden que habíamos hablado de ageste, el primer término, que es estar guiado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos guía, si nosotros vamos en fila detrás del Espíritu Santo, cuando nos dice que andemos en el Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros paz. Y nosotros vamos a estar confiados en Dios y vamos a experimentar la paz que viene de Dios en nuestra vida. Hasta el momento hemos visto tres
Vamos a ver algunos textos bíblicos más para los que llevan anotaciones. La paz, como el gozo, no está determinada por las circunstancias propias. Es decir, que no importa la circunstancia en la que usted se encuentre, eso no es lo que produce la paz y el gozo. Juan capítulo 14, desde el verso 26 al 27, Romanos capítulo 8, 28, Filipenses 4, versos 7 y 9, hablan de que no importa la circunstancia en la que usted se encuentre, el Espíritu Santo está produciendo continuamente en su vida y en mi vida amor, gozo y paz. Durante las tormentas de la vida, mis hermanos, la paz implica una tranquilidad y una confianza sincera, anclada en la conciencia de que usted está en la mano de Dios. De que usted está en la mano de Dios. Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Están en mi mano y están en la mano de Dios. Y si unimos esto con Romanos capítulo 8, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Jesús, en Cristo Jesús. Y cuando dice nada, ni principado, ni potestades, nada. Entonces el Espíritu Santo nos produce esta confianza en Dios, nos da este fruto. Y lo que los hermanos pueden ver y experimentar es que cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted evidencia el amor, porque el Espíritu Santo lo está produciendo. Usted evidencia el gozo de Dios, sustentado en sus promesas, y evidencia la tranquilidad que Dios da, la paz de Jesús, que el Espíritu Santo está produciendo en nuestra vida. Es un ministerio del Espíritu a favor de usted, para santificarnos y hacernos parecido a Cristo. Paciencia. No me dará el tiempo. No me dará el tiempo. Muy bien, mis hermanos, lo que vamos a hacer es, lo que nos queda, venga don Manuel. No, paciencia era el siguiente. Son tres que están dirigidos hacia Dios: amor, gozo y paz, porque vienen directamente de Dios a su vida. El segundo es paciencia, benignidad y bondad, que tienen que ver con la experiencia entre los hermanos. Amén. Dios te bendiga.